Bueno, nos acompaña mientras vamos esperando que ingresen el resto de nuestros colegas de América Latina, aquí con la doctora Marisol Bustamante, nuestra secretaria del comité desde Guatemala. Queríamos, ¿qué te parece, Marisol, si vamos a homenajear a Cherry Palma Torres? Yo voy a contar un poquito quién es y le vamos a pedir a la doctora, nuestra disertante, la doctora Natalie Rodríguez Zamora de Chile, que nos cuente alguna anécdota compartida. Cherry es enfermera universitaria, trabaja en Chile desde hace muchos años en el tema de cuidados paliativos, es especialista en enfermería pediátrica, con mención en oncología en la Pontificia Universidad Católica, es diplomada en tendencias innovadoras de educación, también de la misma universidad, tiene formación en cuidados paliativos otorgada por GAFOS en España, coordinado por el doctor Marcos Gómez Sancho, y es diplomada en medicina paliativa de la Universidad Mayor de Chile. Pero sobre todo es una querida amiga y colega, y nos gustaría que nuestra disertante, Natalia, nos cuentes, Natalie, algunas cosas sobre quien te ha acompañado tanto tiempo en este proyecto. Estás muteada, desmuteate. Ahora sí, agradecer la oportunidad de estar en este webinario, pero además de que coincidiera con esta premiación para Cherry. Cherry ha sido mi compañera de ruta, tiene mucho empuje. Yo creo que este programa que tenemos nosotros de oncología y cuidado paliativo no habría sido así si ella no hubiera estado. Y yo creo que las dos nos pasó que cuando en 2003 el Ministerio nos obligó, entre comillas, a que había que hacerse cargo de los cuidados paliativos oncológicos porque era una ley y había que cumplirla. No sabemos cómo, porque tampoco éramos tan amigas en ese momento, las dos levantamos la mano y dijimos nosotros, no sabemos todavía quién nos empujó, si alguien nos hizo esto para meternos en esto, pero la verdad es que a medida que fuimos caminando juntas en esto, yo que era oncóloga empecé a dejar a mi esposo que era la oncología y me fui con mi amante que era el cuidado paliativo y terminé quedándome con los cuidados paliativos y parece que Cherry le pasó un poco lo mismo. Así que ella sigue siempre en oncología, pero yo me fui distanciando, me fui metiendo mucho más en lo paliativo, pero ella siempre ha sido un apoyo. Y entonces la postulamos al premio, ¿cierto? MacD Veronesi y ALSP, que me parecía que ella cumplía todos los requisitos, así que me entusiasmé poniendo todos sus antecedentes y finalmente ella fue la seleccionada para este premio y nos llena de orgullo, de verdad, porque además somos un hospital que en general dentro de Chile es bastante de bajo perfil, decimos nosotros, no salimos mucho en la tele, pero esto de verdad que nos ha llenado de mucha alegría. Y sobre todo me parece que es interesante comentar todo su trabajo también en educación hacia las familias y en el tema de lo domiciliario, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, absolutamente. Cuando los niños se tienen que volver a sus regiones, nosotros recibimos niños que están a veces hasta 400 kilómetros de distancia de nosotros, y cuando quieren volver ahí, obviamente que son los padres los que se transforman en los cuidadores principales, pero muy apoyados por Cherry. Un niño no se va del hospital o de la región, de nuestra región hasta su casa si es que los padres no son capaces de manejar el dolor, de usar los catéteres. Se van como mini enfermeras, enfermeros de sus niños, pero además ella mantiene el contacto permanente también con Virginia, que es otra enfermera, el contacto permanente por WhatsApp, por teléfono. Cada vez que hay que hacer algún procedimiento, apoyamos también ellas apoyan a los equipos locales, que no están tan acostumbrados a ver niños. Entonces, ella hace un trabajo de joyería. Los papás, de verdad que se sienten muy seguros partiendo con este bagaje de preparación, de información. Así que, claro, ella se destaca en educación y este premio era para ella, sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, siendo ya el horario, ¿te parece, Marisol, que iniciemos este webinario para que la presentemos a la doctora, a nuestra amiga Natalie? ¿Quieres que la Claro, presente? ¿Quieres que la sí, presente yo y tú coordinas? Bueno,
Para mí, la verdad que es un gran honor presentar a Nati, con quien nos conocimos hace muchos años en Nicaragua, en un congreso organizado donde también tuvimos el placer de compartir con la doctora Lisbeth Quesada Tristán, y éramos las dos únicas que teníamos, bueno, yo una campera de cuero con piel y Nati un abrigo en Nicaragua que hacía, no sé, casi 40 grados centígrados, que tenías un poncho de lana muy abrigado, y bueno, y ahí nació una amistad hermosa de estas dos personas desde el sur del continente. Nati es oncóloga pediatra, es profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, coordinadora del equipo de cuidados paliativos de la unidad de oncología y de la unidad NANEAS en el Hospital de Niños Roberto del Río de Santiago de Chile, y sobre todo es una persona que tiene esa posibilidad de la mirada de hacer sustentable los proyectos, su perseverancia y su bonomía. Así que bueno, Marisol, te dejo a ti la cuestión de la coordinación y te pedimos ahora entonces, Nati, que compartas pantalla y vamos a dar inicio. Ahí estoy compartiendo, ¿sí? Sí, así es. Gracias. Adelante, Nati. De verdad es una oportunidad grandísima escuchar esta clase, y yo creo que va a valer la pena aprender de los que ya llevan camino adelante y poder afianzar muchas cosas. Gracias. O dejar muchas dudas, no lo sé. Vamos a ver. Gracias por la invitación de nuevo. No avanza, a ver. Ahora, voy a hacer esta hoja de ruta un poco para no perderme y que no se pierdan ustedes. Voy a presentar, porque claro, el título es Barreras y Facilitadores para la implementación de un programa de cuidados paliativos en Chile, pero es imposible hablar de esas barreras si no cuento un poco algunas otras cosas antes. Entonces, primero datos muy breves de la UNICEF en relación a lo que es Chile en salud y la salud infantil, un poco de historia, lo que existe en cuidados paliativos pediátricos formalmente en Chile, este modelo de NANEAS y cuidado paliativo, nuestra experiencia en el Roberto del Río, y al final entonces estos facilitadores, barreras y desafíos. Bueno, este esquema es para mostrarles solo, para retener algunos datos. Por ejemplo, que el 24,2% de la población, o sea 4.260.000, son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Que de estos niños, la mitad son niñas y la mitad niños, que las edades están distribuidas más o menos al mismo porcentaje de los grupos etarios, que el 87,4% de nuestros niños, niñas y adolescentes viven en zonas urbanas, que el 12,9% de nuestros niños, niñas y adolescentes pertenecen a un pueblo indígena, y que el 2,8% de ellos son en este momento inmigrantes, con una gran inmigración de haitianos, venezolanos. Que la esperanza de vida al nacer en promedio es de 79 años, esto puede no ser real, por ejemplo, para un niño que nace en Victoria o en lugares pobres, porque Chile, igual que muchos de nuestros países, tiene buenas estadísticas, pero no necesariamente representan la realidad de todos los niños. Pero sí es importante destacar que el 99% de los partos son atendidos por profesionales de la salud capacitados, que tenemos una tasa de mortalidad de 7 por cada 1000 nacidos vivos, que estamos pasando por un tema importante de epidemia de sobrepeso y obesidad, que un 5,8% de niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años están en situación de discapacidad, y que tenemos un porcentaje de 10,7% de embarazo de madres adolescentes. Eso solo para situar en qué estamos hablando cuando hablamos de Chile. Un poco de historia, y es imposible no hablar de la historia si no me meto yo también, porque hemos estado con Cheri, como decíamos, y con otras personas muy involucradas. Entonces el camino no ha sido fácil, el camino a veces ha acompañado, a veces va solo. Cuando yo llegué al hospital, llegué en el 2001, y era oncóloga, y ese era mi destino, dedicarme a las leucemias, a los tumores cerebrales, todo eso. Y he trabajado desde ese tiempo en este mismo hospital, en Santiago, en una zona que es la zona norte, que tiene también una zona rural importante, todo el sector de Lampa, Batuco, Colina, que están como a 40 kilómetros de nuestro hospital, pero que dependen de este hospital como hospital base.
Y como les contaba, en 2003, estando en oncología, el ministerio dice sí o sí hay que partir con cuidado paliativo, y sin tener mucha idea de qué nos estábamos metiendo, dijimos que sí. Y eso significó entre el 2003 y el 2009 una coordinación ministerial, generando protocolos, manuales, indicadores, haciendo capacitación en los equipos, porque la idea era que las unidades de cuidado paliativo estuvieran integradas en oncología. Y entonces yo conocí también a Ruth haciendo el curso de la Fundación Pallium, hicimos el GAFO, se hizo todo, el GAFO lo hicieron todos los equipos motores de las unidades de oncología que se iban a dedicar a paliativo, y además diplomado de paliativo en la Universidad Mayor, que dejó de darse, ya no lo tenemos. En paralelo estaba ocurriendo que en la Sociedad Chilena de Pediatría, el comité NANEAS, que es el Comité de Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de Atención en Salud, estaba reemplazando al antiguo Comité de Enfermos Crónicos, pensando en que era más importante centrarse en las necesidades de estos pacientes que en la patología misma. Y entonces empecé a conocer al doctor Nelson Vargas, al comité de NANEAS de ese momento, y vi en esto la oportunidad de que, ya que íbamos a estar viendo pacientes médicamente complejos, cómo no incorporar también entonces el tema de los cuidados paliativos en esta mirada de continuidad de atención. Y entre el 2008 y el 2010, yo seguía en oncología, seguíamos trabajando en cuidado paliativo oncológico, todavía no había nada de cuidado paliativo no oncológico en mi hospital, y creo que en otros lados tampoco, era muy incipiente. Y muchas especialidades, muchos especialistas nos pedían a oncología si podíamos ir a ver un niño que tenía dolor, si podíamos ver un niño con síntomas que eran complejos. Entonces se me ocurrió, pensando que eso podía resultar, generar un comité para identificar dentro de estas especialidades equipos o personas, enfermeras, médicos que estuvieran sensibilizados con el tema y que quisieran tomar a su cargo sus mismos niños, los mismos niños que habían cuidado durante la enfermedad. Pero no me encontré con mucho apoyo, pero sí descubrí algunas personas que fueron muy valiosas para avanzar. Y además a esto se fue sumando que la LSP, nos fuimos encontrando con más pediatras, ¿cierto? En 2010 en Buenos Aires se forma la Comisión de Pediatría de la LSP, que ha sido un gran apoyo, porque cuando uno tiene algo desesperado y alguna duda, las amigas están siempre ahí. En 2011 nosotros con Cher hicimos una estadía en la unidad de cuidado paliativo del Hospital Niño Jesús de Madrid, con el doctor Martín y su equipo, que fue muy interesante desde el punto de vista de la gestión, de cómo gestionar una unidad no oncológica de cuidado paliativo. En 2013, entonces, logramos que la dirección de mi hospital aceptara el traspaso de mis horas de oncología a esta unidad de NANEAS, quedando parcialmente con horario en oncología, pero la dirección no visualiza generar una unidad de cuidados paliativos como una unidad independiente. Le parece poco atractivo, le parece que generar una unidad de niños con necesidades especiales tenía más sentido, y por lo tanto, bueno, me sumé a esa mirada pensando siempre en que obviamente el paliativo tenía ahí una llegada. En 2014 conseguimos otra pediatra, que es la doctora Sánchez, seleccionamos a nuestra enfermera Jocelyn, y ya en 2015 éramos una enfermera con horario completo, una pediatra con horario de mediodía, y una oncóloga que era yo con 33 horas, que es casi 3/4 del día. Entre el 2015 y el 2021, que es hasta ahora, tenemos el apoyo de una neuróloga pediatra que ha sido muy importante, un cardiólogo pediatra, una broncopulmonar, también otras especialidades según lo que necesitamos, otros profesionales no médicos que también han resultado muy importantes, como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales y psicólogos. Entonces nosotros en este momento tenemos una unidad de niños con necesidades especiales de atención en salud instalado en la atención secundaria, en un nivel secundario de atención que es la parte ambulatoria del hospital. Vamos a hablar ahora, volviendo a qué existe en este momento en lo formal en cuidado paliativo pediátrico, y en ese sentido, bueno, recordarles lo que ya la doctora Rosita Moreno en un par de webinarios atrás ya habló. Nosotros tenemos solo desde lo ministerial un programa de cuidado paliativo y alivio del dolor para niños con cáncer avanzado que se suma al programa de adultos, que es una garantía explícita. Eso significa que tienen estos pacientes una garantía de oportunidad, de acceso, de tener una canasta con los insumos y los medicamentos, y además una garantía de calidad, de revisión de los protocolos por ley. Y de este programa solo el 1% son pacientes pediátricos, el globo obviamente son los pacientes adultos. Funciona, como les contaba, con estos equipos multidisciplinarios, pero instalados en las unidades oncológicas dentro de una red nacional, que es la red PINTA, que es la red de oncología infantil,
tenemos alrededor de 80 a 100 niños, niñas y adolescentes al año que requieren cuidado paliativo en el sistema público de salud, que tienen en promedio una permanencia de 3 meses en cuidado paliativo. O sea, los niños oncológicos son bastante agudos, algunos pueden estar un poco más de tiempo con nosotros, pero que gracias a este programa el 50% de ellos están falleciendo en domicilio, y eso ha sido un importante logro. Esto solo para mostrarles que lo oncológico ha predominado, ¿cierto? Ha avanzado, ha tenido mucho peso a nivel ministerial. Tenemos esta red de centros PINDA que también mostró la doctora Moreno, en que tenemos muchas unidades, centros integrales, donde están todas las especialidades y que atienden a los niños oncológicos en todas sus áreas, centros parciales y de apoyo, y todos ellos tienen capacitación en cuidado paliativo para paciente oncológico pediátrico. Pero además contamos con el soporte de una red de atención pública en cuidados paliativos de adultos, donde hay muchos más centros que muchas veces han sido los que nos han ayudado, han sido nuestros ojos y nuestras manos cuando los niños oncológicos han tenido que volver a zonas donde no tenemos la posibilidad de tener pediatras o otras alternativas de recursos humanos para atenderlos, y ellos han sido también de un gran apoyo y se han capacitado a través del Ministerio en el manejo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa en mi país en este momento? Si Jorge, que tiene 6 años y tiene una leucemia linfoblástica aguda, que tiene una segunda recaída, que no tenemos posibilidad de trasplantarlo y que ingresa paliativo, que es multisintomático, que le gusta mucho jugar con sus hermanos, andar en bicicleta. A propósito, todas estas fotografías están autorizadas por los padres. Él, no se da, sí, la foto no es muy exacta, pero él anda aquí con un infusor de morfina. Es un infusor elastomérico en infusión continua, pero él está andando en bicicleta. La mamá nos mandó esa foto porque cuando vimos el hemograma y nos dijeron que tenía 2000 plaquetas y había que traerlo a transfundir, me dice, pero está muy bien, y nos manda esta foto. Bueno, este niño no quería hospitalizarse, obviamente, había estado mucho tiempo hospitalizado, la madre se educa en el manejo de síntomas, y este niño entonces es atendido por un equipo de cuidado paliativo al interior de la unidad de oncología que lo conoce en su trayectoria de enfermedad. Y eso es lo que garantiza el programa en este momento. Pero si nace Trinidad, que tiene ahora 2 meses, que es la primera hija de padres jóvenes, que vive con su abuela materna y su tío, que tiene una trisomía 18 diagnosticada en forma prenatal, con una cardiopatía congénita severa que no es operable, con una malformación urinaria severa, con trastorno de deglución y que tiene muchos problemas, sus padres también se educan en sus cuidados en domicilio, y nosotros desde NANEAS los acompañamos en este cuidado, pero no tenemos garantizado todo lo que sí tienen garantizado los niños con patología oncológica, y esta es entonces la gran lucha de todos estos años. Por lo tanto, cuando yo me instalo en el tema de los niños con necesidades especiales, empezamos a tratar de dimensionar a qué nos referíamos cuando estábamos hablando de estas enfermedades limitantes de la vida, y usando entonces este cálculo de prevalencia de 10 por 10.000, nosotros con esta población que tenemos de 4.260.000 niños, niñas y adolescentes, calculábamos entonces aproximadamente que hay 4.300 niños, niñas y adolescentes con enfermedades limitantes de la vida, con un escaso desarrollo de unidades de cuidado paliativo no oncológico. Y si voy a lo más local, a mi servicio de salud, donde nosotros estamos instalados, con la población que tenemos asignada, tendríamos alrededor de 172 pacientes, y ahora les voy a mostrar un poco cuántos pacientes llevamos registrados y atendidos. Eso en relación a lo formal, a lo que tenemos. Ahora les voy a mostrar un poco cuál ha sido el modelo de estas unidades NANEAS y CP y por qué creo que en este modelo es donde tiene que insertarse el cuidado paliativo. Bueno, no es nuevo, ¿cierto?, para todos los que somos pediatras, que la epidemiología de la pediatría ha cambiado mucho. Los pacientes que veíamos antes ya no son los mismos, ¿cierto? Ya no está la neumonía sola, sino que está el niño con parálisis cerebral con neumonía, o el niño con una genopatía o con una enfermedad grave asociada a una agudeza. Por lo tanto, tomando lo que ya está en la literatura de estos niños con necesidades especiales de atención en salud, que se estima que son entre el 13 y el 19% de todos los pacientes que vemos, ¿cierto?, en el hospital, y que dentro de este grupo hay un subgrupo de niños con necesidades de mayor complejidad, que no tenemos todavía muy dimensionado, era importante pensar que probablemente los cuidados paliativos no oncológicos estaban instalados acá.
Y entonces me puse a trabajar y nos pusimos a trabajar en esta comisión de NANEAS, o el Comité NANEAS de la SOCHIPE, y generamos una publicación en 2016 tratando de mostrar cuál debería ser el modelo de atención y la categorización de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en base a las necesidades. O sea, necesidades de especialistas, necesidades de medicamentos, necesidades de tecnología, de rehabilitación, de educación, y entonces dábamos un puntaje, ¿cierto?, si era necesidad menor o mayor, para poder dimensionar cuáles eran estos niños de baja complejidad que podían ser atendidos inicialmente en un nivel primario, que estaban compensados, estables, con familias autovalentes, que tenían máximo 2 necesidades en categoría mayor, pero no que requirieran alimentación parenteral, ni ventilación mecánica, ni diálisis. Estos niños podían ser vistos por los especialistas en el hospital que requirieran, pero su cuidado principal estaría centrado en el nivel primario para que no perdieran toda la atención que tienen en los consultorios, que aquí se llaman centros de salud familiar, por lo tanto están pensados para acoger a la familia, además están cerca de los domicilios, no tienen que desplazarse los padres, tienen programas de postrados para ir al domicilio, entonces nos parecía que era muy importante poder categorizar a estos pacientes para entregarles la atención en el nivel que correspondía. Una complejidad mediana en que habían 3 o más necesidades en categoría mayor, o estas necesidades que llamamos muy importantes como parenterales, necesidades de catéteres, ventilaciones mecánicas, pero que estaban estables, con cuidados sí permanentes, pero que podían estar la mayor parte del tiempo en forma ambulatoria con un equipo especializado en un nivel secundario, que es donde estaríamos nuestras unidades NANEA, y ya los niños más complejos que a veces estaban con todas sus necesidades en categoría mayor, o que eran médicamente frágiles o con riesgo vital, en un nivel terciario, probablemente hospitalizados, pero no necesariamente hospitalizados, sino que bajo la mirada de este equipo del nivel secundario, apoyando al nivel terciario en la toma de decisiones. Y a medida que fuimos usando esta categorización, ¿cierto?, nos fuimos dando cuenta de que probablemente no estábamos identificando bien a esta población más compleja, y empezaron también a salir otros artículos como este de Cohen, ¿cierto?, en que nos habla de los niños médicamente complejos que están dentro de este grupo de los NANEAS para nosotros, y que serían todas aquellas condiciones crónicas que duran más de un año, pero que tienen, muchas necesidades. Tienen asociaciones de enfermedades, complicaciones en varios sistemas, ¿cierto?, que requieren o que tienen una condición progresiva, que tienen una condición que tiene dependencia continua de tecnología, y por lo tanto lo que pensó la Sociedad Chilena de Pediatría y el Comité de NANEAS era que esta población había que identificarla mejor para centrar nuestro esfuerzo de nivel secundario y terciario en ello. Y se trabajó todo el año, varios años ya, en este nuevo instrumento de categorización de los niños con necesidades especiales que fue presentado este año recientemente, en octubre, el 7 de octubre, en el Congreso de la SOCHIPE, de la Sociedad Chilena de Pediatría, donde trata de buscar y de poner un puntaje un poco más objetivo a estas necesidades en cuidados médicos complejos, en apoyo respiratorio, en necesidades de ayudas técnicas. Entonces está, por ejemplo, el número de sistemas comprometidos, los fármacos, la vía de administraciones, las complejidades de algunos fármacos, las alimentaciones, los requerimientos de apoyo ventilatorio y de todos los cuidados extra que requieren estos pacientes. Y entonces esta misma categorización de complejidad queda ahora más objetiva porque tenemos ya puntajes, ¿cierto? Pero con el mismo modelo de identificar niños para atenderse predominantemente en ciertos niveles de atención, sabiendo que muchas veces esto puede ser cambiante y que puede cruzarse. Entonces pueden niños de baja complejidad ir complicándose, o niños de mediana complejidad ir resolviéndose sus problemas, ir saliendo de esta mirada de niños con necesidades especiales. Entonces, cuando estábamos en este comité de NANEAS y yo estaba con toda la idea de los paliativos, yo decía, bueno, si los NANEAS son mejorar la calidad de vida de un niño que tiene necesidades especiales, si el centro está puesto en rehabilitarlo, insertarlo en la sociedad, en facilitar su atención de salud, coordinar sus atenciones, hacer la transición a la atención de adulto, y por otro lado, los principios de paliativos son mejorar la calidad de vida hasta la muerte, manejar síntomas complejos y dolor, y centrar la atención idealmente en domicilio, yo veía que era muy lógico que esta unión fuera
fuera la que se diera para la atención de los niños no oncológicos en cuidado paliativo, ya que los dos vemos la mirada de los NANEA, ¿cierto? Y de paliativo esto como una atención integral del niño y la familia, con un equipo multidisciplinario, respetando la individualidad de cada familia y cada niño o niña, y siendo flexibles en las decisiones, en todo el manejo de estos pacientes, considerando cuáles son sus valores, sus deseos. Y entonces, claro, también la justificación para incorporarnos como paliativistas en las unidades de NANEAS era que si no se requiere un pronóstico de supervivencia a corto plazo, era obvio que teníamos que conocer a estos pacientes desde el diagnóstico, a muchos de estos pacientes, lo que permitía también otro de los principios básicos de los cuidados paliativos, que es favorecer la comunicación y la toma de decisiones compartidas. Ya que la incorporación precoz, como dicen muchos artículos, ¿cierto?, maximiza el potencial de cada niño, niña y adolescente, minimiza su sufrimiento y apoya al niño, niña y adolescente y su familia en todas las fases de la enfermedad limitante de la vida. Por lo tanto, yo creo que este cruce es el que se tiene que dar. Y entonces, por lo menos en mi hospital y en otros también, yo creo, se está dando un poco la copia de este modelo oncológico, ¿cierto?, de cruce del tratamiento paliativo con lo curativo. Este es un poco el modelo que estamos siguiendo nosotros. Tenemos una unidad de NANEAS donde hay personas más capacitadas o especializadas en cuidado paliativo, que recibimos niños desde otras especialidades, desde la UCI, UTI, o sea, desde intensivo, desde la NEO, y que somos los que nos hacemos cargo de la atención, sobre todo en domicilio, ambulatoria. Coordinamos las atenciones cuando estas son en hospital. Así que este es un poco el modelo. Y por lo tanto tenemos la posibilidad, por ejemplo, en una enfermedad metabólica o neurológica progresiva que tiene esta trayectoria de enfermedad, de incorporarnos en distintos puntos, desde la descompensación aguda al principio, cuando se da el diagnóstico inicial, hasta las descompensaciones que llevan finalmente a la muerte de este paciente y al final de vida. Y entonces, así como hay una red de unidades de oncología, hay una red también de unidades NANEAS que han ido surgiendo, y esta es información que me entregaron también hoy día la doctora Ana María Cabezas y el doctor José Urrea, que forman parte de este comité NANEAS. Hay ya 31 unidades de cuidado, de NANEAS, en las que de a poco hemos ido tratando de incorporar el tema de los cuidados paliativos, porque es una herramienta más para hacernos cargo. Y como ustedes ven, bueno, hay regiones como la 12ª, que todavía no tenemos información, la 3ª región. Obviamente las regiones más distantes son de menor población, se concentra en el centro, y en la región metropolitana casi todos, o me parece que todos los hospitales que tienen atención pediátrica cuentan con unidades NANEAS. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en el Roberto del Río? Como les comentaba, estamos instalados en la atención secundaria. Ahí está entonces el cuidado paliativo integrado. Nos comunicamos y nos coordinamos con la atención primaria. Cuando hay alguna descompensación de estos pacientes, una bandera roja, como se dice en algunas de las situaciones. Hay un programa además de salud de la infancia que incorpora el tema de los niños con necesidades especiales desde el año 2012, y nosotros desde nuestra atención en un nivel secundario apoyamos al nivel terciario, pero no nos hacemos cargo de los pacientes en el nivel terciario. Si un niño requiere hospitalización, nosotros tratamos de hacer fácil la pasada por la urgencia, la hospitalización, de hacer eso expedito, pero en el hospital son los pediatras de pediatría general los que se hacen cargo de estos pacientes, y nosotros vamos acompañando este proceso y tratando de que todo lo que se hizo en la parte ambulatoria no se pierda, no repetir exámenes, no volver a repasar ciertas decisiones que ya estaban tomadas. Entonces, cuando nos formamos comunidad, generamos criterios de inclusión, que son los criterios de los NANEAS, ¿cierto?, con una edad de ingreso menor a 15 años, que pertenecieran a las comunas de nuestro servicio de salud, porque íbamos a tener que desplazarnos a verlos a sus domicilios, y que fueran beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, que es el fondo que entrega los recursos para la atención en los hospitales públicos. Y tuvimos que poner también criterios de exclusión, porque nos empezaron a llegar todos los pacientes, porque, no sé, porque la mamá era un poco complicada, entonces era NANEA. Entonces, definitivamente no vemos niños con enfermedades crónicas primarias del área psiquiátrica y neuropsiquiátrica, por lo menos nosotros todavía no, porque no tenemos ni la experticia, ni tampoco los especialistas que nos puedan apoyar, ni tampoco incorporamos pacientes que ya estaban bajo control por un equipo multidisciplinario o un programa que ya cubría sus necesidades. Por ejemplo, cáncer, obviamente,
niños en diálisis pero que no tienen ninguna otra patología, las diabetes tipo 1, las fisuras labiopalatinas, los niños con VIH, maltrato, fibrosis, alergias alimentarias, los prematuros, que en el caso de los prematuros ingresaban solamente los que eran médicamente complejos con nosotros, pero el resto sigue siendo atendido por un programa de prematuros que es ministerial, lo mismo para hemofilia, hipoacusia, etc. Y entonces empezamos a conocer a estos niños y a estas familias que han sido también nuestro camino y han hecho camino con nosotros. Por ejemplo, Mía, que Mía nace con una trisomía 18, con fisura, necesitando oxígeno, pero que no era una trisomía probablemente, sino que era un mosaico de trisomía 18 porque ella tiene 2 años, y sus papás están tranquilos y saben que frente a cualquier descompensación tienen dónde recurrir, pero también saben que probablemente vamos a tener que, o vamos a ir haciendo, y lo hemos hecho, ciertas adecuaciones del esfuerzo terapéutico. Tenemos niños con holoprosencefalia, con genopatía, niños que tenían un Down, que al principio estaban muy comprometidos con muchas cosas, pero que finalmente salieron y que ya no son nuestros pacientes tan de alta. Entonces, ¿cuál es la atención que da esta unidad de NANEAS? De morbilidad aguda, que generalmente los pacientes piden hora, tenemos una agenda flexible, ellos piden hora telefónicamente, y si no es urgente podemos verlos en el día o en la semana. Nos preocupábamos de la rehabilitación, pero este tema ya pasó a ser parte de una unidad de rehabilitación que también surgió a partir incluso de esta unidad de NANEAS, que es una unidad de rehabilitación con atención clínica integral, que ve a todos los pacientes del hospital, que es lo lógico. Nos preocupamos de la transición a la medicina del adulto, que es un tema muy complejo, de la atención y educación a la familia para darle la autonomía en los cuidados, y también del cuidado paliativo como algo esencial. Y hemos generado, o se han ido generando estas reuniones multidisciplinarias de coordinación con otros especialistas que nos ha permitido trabajar bastante bien. Entonces hacemos atención ambulatoria, donde ingresa el paciente, los controles o urgencias, hacemos visitas a domicilios programadas, esto no es una hospitalización domiciliaria, no es un niño que estando hospitalizado queremos sacarlo del hospital porque necesitamos tener el cupo o eso, sino que es un niño que está postrado, que es difícil de transportar, que los padres tienen dificultades para moverse hacia el hospital, entonces vamos nosotros y desde el domicilio contactamos, por ejemplo, el neurólogo si tiene una epilepsia compleja. El contacto telefónico ha sido fundamental en pandemia también, ¿cierto? Para controles, pero también para orientaciones. Hacemos interconsultas de pacientes nuevos, derivados de APS, o pacientes que egresan del hospital y que conocimos en el hospital, o que egresaron de la neonatología. No hacemos atención en hospitalización, tenemos mucho trabajo de coordinación en esto. Jocelyn, la enfermera, ha sido fundamental, junto con la asistente social, de hacer estas coordinaciones intersectoriales, no solo en salud, sino que también en otros, en vivienda, en apoyos para conseguir modificar las viviendas, ¿cierto? Y también en educación. Y también en el proceso de duelo, aquí estamos un poco cojos, ¿cierto? Porque la psicóloga es una psicóloga que la tenemos solo para casos de claudicación, todavía no tenemos horas de psicóloga asignadas para NANEAS. Ahora un poco de números, solo para mostrarles un poco cuál ha sido nuestra historia. Llevamos 415 pacientes registrados, no significa que todos están en paliativo, como ustedes ven el 67% son de baja complejidad, yo pensaba que iba a ser más, y un 33% aproximadamente son de mediana y alta complejidad, y donde se podría concentrar entonces estos niños que pudieran requerir la mirada de cuidado paliativo. Los sistemas o los diagnósticos están, que presentan estos pacientes principalmente son de origen neurológico, genético, con síndromes polimalformativos también, eso representan el 86% de los pacientes que atendemos en NANEAS. Mucho menos respiratorio, nefrológico, cardiológico, nos cuesta mucho que nos deriven. Tenemos de todas las edades, y decíamos que no atendíamos niños mayores de 15 años, pero si un niño ingresa al programa antes de los 15 años, y es un niño que sabemos que es frágil, que es complejo, hemos logrado que el hospital lo mantenga dentro de la atención del equipo de NANEAS, a pesar de ser mayor de 15 años, que es el tope que pone el hospital para recibir pacientes pediátricos.
Y esto solo para mostrarles un poco la dispersión de las visitas. Esto lo hicieron los becados de pediatría que pasaron con nosotros, revisaron cuántas visitas habíamos hecho en un periodo de tiempo, 581 visitas, ¿cierto? Con una duración media de la visita de alrededor de 26 minutos, con una duración media de traslado de 60 minutos, y ustedes pueden ver que Tiltil, ¿cierto?, es lo más lejos, y con un niño de alta complejidad que entonces era necesario visitar. Esto ha sido muy enriquecedor para nosotros también. Tenemos en Lampa y Batuco además un hogar de niños con necesidades especiales, pero que depende del Sename. Son niños que no tienen además padres que se hagan cargo de ellos, y trabajamos en coordinación con ese hogar, y ahí nos acompaña en la visita mensual la neuróloga pediatra. Y de los fallecidos en este periodo han fallecido 107 niños, niñas y adolescentes de los 415, o sea, un 26% de niños han fallecido en este periodo, lo que da un promedio de 15 niños, niñas y adolescentes que fallecen al año. Y como ven, el 90% corresponden a niños, niñas y adolescentes de mediana y alta complejidad, según la categorización anterior a esta, que es un poco más específica y que creo que nos va a ayudar un poco más en identificarlo. Bueno, esa es nuestra experiencia, y ahora pasamos entonces a lo que me había pedido la doctora Kiman, que era lo que tenía que hablar. Pero no podía hablar de las facilitadores ni de las barreras si no les contaba un poco toda esta historia. En cuanto a los facilitadores, para instalar este tema de los paliativos no oncológicos, creo que la experiencia con el programa de cuidado paliativo oncológico, que ha demostrado tener buenos resultados y que está muy reconocido a nivel ministerial, puede ser un facilitador. Después vamos a ver también por qué es una barrera. La comisión del MinSal, que está trabajando ahora en la implementación de la Ley de Cuidado Paliativo Universal, nos solicitó como representante de pediatría para trabajar en esta ley. Por lo tanto, eso también nos pone en un lugar en que vamos a estar en la toma de decisiones. Y se ha incorporado los principios de los cuidados paliativos ya en texto en el nuevo programa de salud de la infancia, que va a ser publicado prontamente. Y eso también nos tiene muy contentas porque va de la mano de NANEAS también. Desde lo institucional, hospitalario, yo creo que lo que ha servido mucho es la madurez que ha tenido la pediatría, pero también la madurez que van adquiriendo los hospitales, y en eso también es un poco la cultura de cada hospital, para incorporar estas unidades de niños con necesidades especiales y los cuidados paliativos como parte de una atención que es de calidad. No como decimos en Chile un cacho, el paciente complejo, difícil, con la familia difícil, sino que cómo tratamos que estos niños que cada vez van siendo más tengan una buena atención. Tenemos un espacio físico propio y un recurso humano con tiempo protegido. Llevamos mucho tiempo en la institución, por lo tanto somos conocidos por nuestros pares. Generamos estas visitas en las diferentes unidades del hospital reconociendo a los pacientes, por lo tanto trabajamos con los médicos de la sala viendo cuáles podrían ser pacientes beneficiarios de esta unidad. Tenemos estos especialistas aliados, que digo yo, porque no están contratados por NANEAS, pero que nos apoyan mucho, como el doctor Gallán en cardiología, la doctora Eresi en neurología, en broncopulmonar la doctora Guarda, tenemos a la doctora Kref, tenemos a mucha gente que de alguna manera cuando los necesitamos ellos están ahí. Hemos incorporado estas reuniones multiprofesionales en pacientes complejos, en la que también se ha sumado la unidad de rehabilitación, y tenemos la posibilidad de hacer mucha educación, pero no solo al equipo de salud, y en eso Cheri también ha sido muy pionera, sino que también a administrativos. Por ejemplo, se han educado en cuidado paliativo los conductores que nos acompañan, se han educado la farmacia, los que dispensan los medicamentos, los vigilantes del hospital, para que entiendan por qué estos niños tienen prioridad y por qué estas familias no pueden esperar. Otros facilitadores, desde la mirada de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, han sido que la dirección tenía muchos reclamos en relación a estas familias complejas, ¿cierto? Porque no tenían un médico de cabecera, un equipo de cabecera, y por lo tanto cuando les faltaba una receta no había quien se las hiciera, y habían definiciones o tomas de decisiones que no estaban bien direccionadas, que los padres no habían comprendido, y eso generó también probablemente que la dirección se entusiasmara más con la idea de esta unidad de NANEAS, ¿cierto? Lo otro que hemos vivido es esta experiencia transmitida desde las familias a otras familias, que ha generado a veces consulta espontánea, aparecen por NANEAS y dicen, ¿ustedes son de NANEAS? O los mismos pacientes han direccionado con sus especialistas que los deriven a estas unidades de NANEAS.
Y también ha pasado que la atención de estos pacientes emblemáticos, pacientes que han sido conocidos por todas las unidades y que al final hemos acompañado en el proceso de enfermedad grave hasta su fallecimiento, también nos ha marcado y nos ha marcado al hospital y por lo tanto nos reconocen como un soporte en ese sentido. Desde el punto de vista de las sociedades científicas, lo que creo que también va a facilitar es que se va a reconocer la especialización en medicina paliativa, por lo menos de adulto. Hay una sociedad chilena de medicina paliativa y tenemos que trabajar con la universidad para que esto también de alguna manera se incorpore como especialidad en pediatría, pero antes de eso tenemos que incorporarlo en el currículum, ¿cierto?, de las universidades. La Sociedad Chilena de Pediatría nos ha dado un gran apoyo junto con el Comité NANEAS para capacitar, esta capacitación por niveles, ¿cierto?, según la necesidad que tengan los pacientes, ha sido importante. La LSP, como dije, ha sido un apoyo a la Comisión de Pediatría, y la Sociedad Española de Cuidado Paliativo Pediátrico, que también nos ha colaborado con un curso básico para pediatras que lo hicimos el año pasado y que nos dio la base para generar este año un nuevo curso. En lo universitario, en la formación universitaria, en pregrado ya hacemos clases y seminarios a quinto, que es cuando se hace quinto de medicina, cuando se hace el curso de pediatría, y sexto en el internado, como seminario, ¿cierto? En posgrado pasan con nosotros por NANEAS los becados de pediatría, y también yo hago seminarios y estadías o capacitaciones a los becados de oncología. Ellos pasan con nosotros un mes, o sea, mientras están en oncología están viendo niños en paliativo que se hospitalizan, pero un mes de su rotación por todas las especialidades oncológicas o por las rotaciones de oncología, se dedica a rotar con nosotros, con el equipo, y entonces ven la labor de la psicóloga, del médico, de la enfermera, del farmacéutico, del asistente social. Y somos un centro del Roberto del Río de capacitación para equipos de Santiago, pero también de otras regiones, y no están viendo solo paliativo oncológico, sino que están pidiendo también capacitarse en paliativo no oncológico. Y las barreras. Bueno, las barreras, desde el MinSal, como les decía, probablemente el modelo de cuidado paliativo en oncología ha sido tan bueno, pero además está tan estructurado y está tan armado, que ha sido difícil traspasarlo como está a otras patologías como una política pública, porque claro, oncología es muy homogénea, sobre todo en pediatría, ¿cierto? Las necesidades son muy parecidas. Sin embargo, los niños que requieren cuidado paliativo no oncológico son muy variados, con muchas necesidades, por lo tanto, esta canasta única de prestaciones a nosotros nos suena que probablemente no nos va a servir, y probablemente tampoco las garantías explícitas de oportunidad, acceso, sean útiles para nuestros pacientes. Útiles en el sentido de ponernos presión a los equipos, pero probablemente sí en el sentido de otorgar esa atención por ley. No tenemos todavía una ley de cuidados paliativos universales, está en proceso de aprobación, trabajamos todo este año conversando en el Senado, con los políticos, está en proceso de aprobación por el Ejecutivo, yo creo que sí se va a llegar, pero también pasamos por un periodo muy difícil entre la pandemia, el estallido social que ustedes deben haber visto en las noticias en Chile, en que obviamente se abren múltiples demandas, no es solo lo paliativo, sino que es todo, la educación, la vivienda, y se vienen cambios políticos que yo espero que sean buenos y que nos lleven a tener esta ley de cuidados paliativos universales. Otra barrera ha sido que cada vez menos, pero todavía los especialistas no identifican todavía el momento de derivación a cuidados paliativos. Entonces, en ese sentido, el derivar a NANEAS en el Hospital Roberto del Río ha sido más fácil, porque para un especialista es más fácil decir, lo voy a mandar a una unidad de niños con necesidades especiales, que decir, lo voy a derivar a una unidad de cuidados paliativos. Aunque nosotros siempre hemos puesto el sello en que también es nuestra experticia. Entonces esto pasa, y lo sabemos todos, por la sensación de fracaso, por el temor a la reacción de la familia y cómo acogerla, y también porque necesitamos tiempo. Y pasa que muchos de estos especialistas no están todo el día en el hospital, están la mañana, y no existe la posibilidad entonces de sentarse tranquilamente a recibir todas las dudas de los padres, porque siempre es más fácil decir, le voy a hacer, le voy a hacer, le voy a hacer, que decir, no le voy a hacer porque eso significa tiempo y mucho estar, mucha escucha activa. Otras barreras ha sido la dificultad para aceptar esta intervención de otros en mi trabajo. Lo digo desde la mirada de las enfermeras, pero también de los médicos, ¿cierto?
Ellos sienten que a veces nos cruzamos con ellos, hay celos profesionales, hay un temor a veces a quedar expuestos en cosas que hemos hecho y que a los otros les pueden parecer que no son correctas. Y siempre me acuerdo de esto que lo hemos conversado con Ruth, de esta como sensación de que los equipos de cuidado paliativo pediátrico tenemos una superioridad moral, que probablemente eso atemoriza un poco al resto y eso de alguna manera hay que bajarlo, hay que tamponarlo porque creo que no nos sirve, ¿cierto?, para sumar. En Chile no existe como una especialidad pediátrica, creo que sigue siendo poco atractiva todavía para los pediatras recién recibidos, probablemente la gente llega a los paliativos pediátricos en Chile viniendo de una trayectoria desde la UCI, desde ONCO, desde otras áreas. Pero probablemente tenemos que hacerla nosotros más atractiva. Y hay una dificultad de acceso a esta formación en cuidados paliativos pediátricos, por un lado porque las formaciones, por ejemplo, magísteres o maestrías fuera, son costosas y además requiere a veces una atención o estar presenciales, ¿cierto?, en el lugar de la maestría, y eso también dificulta el hecho de que los pediatras que puedan estar interesados lo hagan, y por eso es tan importante que en Uruguay, por ejemplo, en Argentina, y que después nosotros podamos copiar eso para que cerca de los países tengamos, de nuestros países tengamos estos lugares donde la gente pueda acudir a formarse. Y bueno, como siempre, cuando uno camina y hace todo este recorrido histórico y de todo lo que hemos hecho hasta ahora, obviamente que quedan muchas tareas que probablemente ni siquiera yo voy a terminar y que les quedan para los que vienen, que, bueno, la ley de cuidados paliativos universales, me comprometo a que vamos a estar ahí, pero probablemente todo lo que viene con educación, de cursos, diplomados, maestrías, incorporación al currículum de las carreras de la salud, investigación, aunque sea básica, para generar evidencia que apoye decisiones locales y políticas públicas, siempre nos falta el tiempo para hacerlo, tenemos que asociarnos, y eso es importante, a otros grupos que sí están haciendo investigación y que tienen el espacio protegido para que ellos sean los que nos ayuden a generar esta evidencia. Tenemos todavía tareas pendientes en la integración con la comunidad, en el trabajo con la atención primaria, que existe, pero que cada vez hay que ir armándolo, no siempre está, hay mucho recambio en los equipos de atención primaria en Chile, no sé si se hacerá así en otros países, y por lo tanto tenemos que ir armando estos lugares, ¿cierto?, estos contactos con la atención primaria. Tenemos el tema de la migración, que ha sido un desafío importante, cultural, niños de Haití, en que la mirada de la muerte, la mirada de la enfermedad crónica es otra, y en que nosotros les mostramos un modelo que para ellos no es un modelo que ellos entiendan, y eso también tenemos que trabajarlo. Y la transición a los cuidados paliativos de adultos o a unidades de adultos médicamente complejos, que también es difícil, que yo creo que no pasa solo por la voluntad, sino que pasa por una política también de los servicios de salud, de obligar a los hospitales de adultos a tener estas unidades con médicos generales o con médicos familiares que se hagan cargo de estos adultos médicamente complejos, para hacer una transición que no sea solo una hoja de interconsulta que lleva a la mamá a una oficina y que se pierde. Y una gran noticia, que es el desarrollo del primer hospice pediátrico en Chile. Tengo que reconocer que para mí el hospice era una cosa muy, muy gringa y yo me negaba a esta idea, pero me fui convenciendo de que claramente tiene un rol y va a generar también este cruce con la comunidad, en el sentido de hablar de la muerte de los niños, aunque es difícil, pero instalar este tema, y eso va a ser muy, muy importante también. Y como reflexiones finales, entonces, sin duda, cuando he recorrido todo, o hemos recorrido todo este camino, y hay distintas maneras de hacerlo, o hemos tomado distintos caminos, la pregunta es, ¿hay una manera correcta o un mejor modelo para proveer cuidados paliativos pediátricos? Y hay un artículo muy cortito de la doctora Wolf, que aparece en el Journal of Palliative Medicine en el 2014, en que dice, si usted conoce un programa de cuidado paliativo pediátrico, solo conoce uno. O sea, esto habla de la diversidad que tenemos, y en ese artículo me parece muy importante que dice que se debe fomentar esta creatividad local. O sea, no podemos ahogar esta creatividad, tenemos que darle espacio, va a ir tomando forma con el tiempo, mientras se encuentra la manera de incorporar estándares de cuidado que no sofoquen o repriman estas creatividades o estas cualidades locales. Y por último, agradecer a la doctora Mercedes Bernadá por este artículo en español que resume todos estos estándares de calidad en cuidados paliativos, porque también la pregunta es,
cada modelo de atención que elijamos de cuidado paliativo pediátrico va a tener que tener un estándar distinto, podemos unificar nuestros estándares de calidad a pesar de modelos distintos, y también ella ahí en su artículo transmite la idea de que no podemos pedirle, ¿cierto?, los mismos niveles de atención o de estándares a equipos que están partiendo o equipos ya consolidados, pero que el camino es ir incorporando estos estándares en la atención de nuestros pacientes. Bueno, ahí están nuestros contactos del equipo de NANEAS por cualquier cosa, y con eso agradecerles por su atención, y no sé si habrá un momento de preguntas o de conversación. Muchas gracias. Gracias, gracias de verdad. Siempre es lindo escucharles y ver todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Yo creo que se habla en una hora, se habla un poquito de todo lo que se ha hecho, yo lo sé, pero ese camino recorrido ha sido cuesta arriba y difícil, pero qué bueno que han podido encontrar la manera de apoyarse y de la manera de ir creciendo. Eso creo que es muy importante, y creo que es vital el apoyo que han recibido, obviamente, de la estructura de gobierno que tiene, o de la estructura del Ministerio de Salud, que eso también ayuda en ciertas cosas. Yo entiendo que para algunos países esa es la piedra de tropiezo, y eso atrasa las cosas, pero con ustedes el sistema de salud puede ayudar y colaborar a crecer más y poder tenerlo. Cosas muy interesantes, creo yo, ¿verdad? Y te voy a decir de que en Facebook hay mucha gente de muchos países, hasta de Italia nos están viendo, porque creo que todos estamos interesados en aprender mucho más. Y yo me gustaría que pudieras hablar, ¿cuáles crees que son las 3 cosas más importantes que han logrado crecer, avanzar, el poder llegar a tantos lugares y poder motivar a la gente? Porque creo que tendremos 3 perlas preciosas que vemos y decimos, esto es lo que creo que nos ha motivado, nos ha empujado más. ¿Cuáles crees tú que podrían ser? ¿Tú dices las motivaciones de nosotros como equipo o lo que alrededor? Lo que hay alrededor. Sí. Yo creo que es la conciencia, yo hablo de la madurez del hospital. Pasamos de ser hospitales de agudos a hospitales de pacientes crónicos con muchas complejidades. Y eso a algunos pediatras todavía les ha costado, a los más viejos. Los más jóvenes probablemente ya les tocó esta nueva epidemiología pediátrica. Por lo tanto, yo creo que el hecho de hacer esta transición a hospitales de pacientes complejos crónicos cada vez más ha hecho que se visualice la necesidad del cuidado paliativo integrado a esta atención como parte de la atención de calidad. Esa sería una de las cosas. Lo segundo, yo creo que el estar integrados, ya sea en el equipo de ONCO o en el equipo de NANEAS, nos ha hecho conocer a las familias y conocer a los tratantes desde el principio. Y eso también nos ha convertido en aliados. Hay veces que nos peleamos, pero la mayoría de las veces llegamos a puerto. Y el hecho entonces de estar integrados, y por eso yo defiendo tanto este modelo de continuidad de la atención y de integración, porque me parece que desde lo oncológico y desde lo no oncológico, sin duda que es fundamental. O sea, yo participo en los comités de oncología de mi hospital todas las veces que hay, porque siempre hay una mirada desde lo paliativo para proponer en esa mirada del comité oncológico, por ejemplo. Y en estas reuniones multidisciplinarias también nos invitan desde paliativo a poner la mirada de lo paliativo cuando hay que tomar decisiones o adecuaciones del esfuerzo, etc. Y la tercera, yo creo que es que a uno le guste mucho esto, porque claro, yo llevo ya muchos años en esto, dándome vuelta como una loca junto con la doctora Sánchez, con Jocelyn, con la Cheri, como que ya nos ubican como las locas de los cuidados paliativos. Yo creo que tiene que ver con eso, con lo que nos gusta hacer y con ponerle mucho esfuerzo a esto, pero también no solo desde la voluntad, sino que tratando de que esto se profesionalice. Esto es una especialidad pediátrica, que probablemente en Chile todavía no está mirada así, pero que tiene todo un bagaje que se tiene que tener para poder entregar, y eso también lo han entendido muy bien los equipos tanto de NANEAS como de paliativo oncológico. Hay que estar formados, hay que estar actualizados, hay que estar atentos a lo que va cambiando, y eso yo creo que estos equipos también lo tienen.
Buenísimo. Marisol, hay unas preguntas en el chat, Sí, no sé si quieres dar. Sí. Este es como muy particular porque es obviamente directamente para Chile y para las cosas que tienen que ver con esto, ¿verdad? Y como, ¿qué incluirá? Preguntan que qué incluirá la nueva ley de cuidados paliativos en Chile y que en qué pacientes está estipulado o a qué pacientes está dirigido. Bueno, esta es una ley que está pensada también para adultos y para niños. Y lo que nosotros peleamos es porque en el tema de los adultos, como son muchas las patologías, ellos están seleccionando las patologías que van a entrar a cuidado paliativo no oncológico de adultos. Pero nosotros dijimos que los niños son mucho menos y que entonces tienen que ir todas las patologías que requieran cuidado paliativo, y entonces estamos usando las clasificaciones actualizadas de la ACT para mostrarle a las autoridades la necesidad de los cuidados paliativos en todas las instancias que se requieran en pediatría. Esa es la pelea que estamos dando y eso es lo que está haciendo esta comisión en la que estamos ahora participando, y por lo tanto me parece que vamos a incorporar todo lo que se requiera desde la mirada de las patologías que en Chile tienen o se consideran enfermedades limitantes de la vida. ¿Sí? Ok, tenemos una está un poquito larga, pero vamos a leerla. Quería consultar qué opinas de incorporar en un modelo de cuidados paliativos pediátricos universales otra forma de cuidar, como es hospitalización domiciliar, NANEA, pensando en integrar en la casa todos los niveles de complejidad. De hecho, ¿cuál es la razón que crees que se hizo omisión en documento de recomendación de cuidados NANEA, MinSal, HDA, siendo que este documento identifica cuidados paliativos pediátricos universales como acciones fundamentales? Eso te lo pregunta Francisco Prado. Sabía yo que era el Pancho Prado. Él trabaja en un hospital en Santiago y tiene una unidad de NANEAS muy importante y ellos apoyan mucho en domicilio a sus pacientes porque son muchos pacientes con ventilación, con mucha dependencia de tecnología. Yo creo que esta norma que está apareciendo ahora es una norma que está pensada, según lo entiendo, para atención primaria sobre todo, poniendo énfasis en la atención primaria, por lo tanto probablemente no llega a la complejidad de los pacientes que está viendo Pancho, pero sin duda que la hospitalización domiciliaria en este tipo de pacientes resulta fundamental para la transición hacia el domicilio, para poder llevar estos cuidados al domicilio la mayor parte del tiempo que se pueda, y yo creo que ellos lo están logrando, así que sin duda que la hospitalización domiciliaria como parte de la atención de paliativo, o como parte de NANEAS paliativo, como le quieran poner, es fundamental y yo creo que sí tiene que ser incorporada. Por lo tanto, si Pancho me está preguntando si voy a hablar o abogar en la comisión, sin duda que sí, probablemente él va a ser una de las personas que vamos a llamar cuando tengamos que hablar de este tema. Sí, buenísimo, excelente. Yo creo que va a haber buena oportunidad y hay unas guerreras ahí luchando por tantas cosas lindas para que se puedan hacer muchas más cosas de las que ya se están haciendo. Y hay dos preguntas que las voy a enlazar porque creo que tienen mucho que ver, y una es, yo entiendo que la pregunta es cómo lograron integrarse como equipo cuidados paliativos en los hospitales, dentro del hospital, porque a veces esa línea a veces es como un poquito dura. Y la otra cosa es en qué etapa de evolución o de recorrido de la enfermedad es el paciente pasa a cuidados paliativos, ya que muchas veces toca que pasa y son 3 meses o 1 mes, o nos ha pasado, al menos aquí en Guatemala pasa a veces, de que 2 días antes de que el paciente fallezca ya es una papa caliente que se quieren deshacer de él, ¿verdad? Entonces yo creo que esas dos cosas son interesantes sobre cómo lograr integrarse al hospital, al cuidado hospitalario, pero cómo lograr también de que el paciente pase, en qué momento debería de pasar el paciente a cuidados paliativos. Lo hemos hablado muchas veces, pero sí, queremos oír tu comentario. Yo creo que cuando partimos nosotros era muy difícil porque no nos visualizaban como ayuda, digamos, como soporte en la toma de decisiones. Lo que está pasando ahora es que muchos de los niños que son identificados como niños con complejidad médica nos están solicitando que participemos cuando llegan al hospital o cuando nacen en la NEO y se vienen al hospital pediátrico, ¿cierto? En que vemos un niño con gastrostomía, con trastorno de deglución, que además tiene una encefalopatía hipóxica grave, que probablemente va a tener una epilepsia muy compleja. Entonces, el hecho de que estemos siempre presentes, visualizándonos en las unidades de hospitalizados, yendo a la neonatología,
haciendo mucha abogacía, digamos, en el sentido de participando en reuniones y todo, yo creo que nos ponen en un lugar en que ellos ya nos reconocen. Y al estar nosotros incorporados en estas reuniones multiprofesionales, va saliendo solo en la discusión cuándo sería el mejor momento para que nosotros pasemos a ser el equipo tratante desde la mirada de los cuidados paliativos. Entonces, significa siempre este cruce de estar muy presentes, pero en la trayectoria. Y eso nos pasa en ONCO y nos pasa también ahora que tenemos esta unidad en ANEAS en que nos cruzamos con los otros médicos tratantes. Es cierto que en algunas especialidades hemos tenido dificultad, por ejemplo, siempre digo cardiología o cardiocirugía, que operan todo lo que se les ocurre y que yo sufro porque digo, a este niño ya no más. Hemos llegado hasta allá a hablar con ellos y hemos tenido cierta acogida, pero por eso, se trata de estar un poco encima y conocer a los niños que están en el hospital. Entonces, en un primer momento lo que hacíamos era todos los días pasar por todas las unidades viendo los ingresos y los niños que estaban ahí y haciéndole ver al becado con estas necesidades mayores y menores, qué categorización de ANEAS era y entonces qué medidas o qué mirada teníamos que tener con la atención de ese paciente. No sé si contesto la pregunta. Sí, yo creo que sí vale la pena. Y creo que también hay que recordar que va a depender mucho de cómo es cada hospital, ¿verdad? Cómo se comporta cada hospital, es la forma en que se va a lograr entrar y se va a lograr adaptar y la adaptación al grupo de trabajo, no solamente al hospital, al área administrativa, sino que es todo el área de trabajo, ¿verdad? Desde las enfermeras hasta que el que hace la limpieza, la aceptación debe ser un trabajo en equipo, ¿verdad? Todos. Me cuenta del comité de ANEAS, Xochitl. Me gustaría que contaras y recalcaras la impotencia de mantener buenos registros, o la importancia de mantener buenos registros de las actividades para lograr avanzar en formalización e implementación de programas ministeriales. Y creo que no solo de eso, sino que nos hacen falta datos. Eso siempre lo hemos platicado. América Latina tiene tantos datos, pero como no se escriben, no se llevan en cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué puedes hablar de esta parte tan vital y que creo que ahorita se da más cuenta ahorita que necesitan datos para cosas del ministerio y eso? ¿Sí? Claro, cuando uno llega al ministerio a ese nivel lo que te piden son números. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuánto necesitaron, cuánto gastaron? Y sin duda que ese registro tiene que ser desde el día 1. Nosotros llevamos un registro desde que partimos, un registro compartido de la unidad en ANEAS, también en oncología, pero también es cierto que somos muy asistenciales y todo lo que es investigación o generar documentos que se puedan publicar, se nos va la vida en otras cosas y no lo logramos. Pero yo he sido menos ambiciosa en ese sentido y he publicado en la revista del hospital. El hospital tiene una revista, ¿cierto?, que es online, que está abierta a todas las personas, y entonces, aunque no es con un gran comité editorial, pero ahí muestro las experiencias locales y por lo tanto digo, esto está publicado, y entonces aparece publicado. No es que la doctora Rodríguez se le ocurrió este número, sino que lo revisamos, lo vimos con la gente de la universidad y lo publicamos en nuestro medio de información local. Me parece que no hay por qué a lo mejor ser tan ambiciosa en publicar en la super revista, pero sí empezar a publicar y generar también agrupaciones, asociaciones con la universidad para que los equipos de la universidad que se dedican a la investigación nos apoyen en la generación de datos, que sean buenos datos para sentarnos a conversar con las autoridades, sin duda. En este sentido, me gustaría también hacerte una pregunta, Nati, porque, si me permites, Marisol, porque me parece que es muy interesante la propuesta de ustedes, donde el tema de los registros y la sistematización de los datos es a partir de necesidades y no de patologías, de momento o trayectoria de enfermedad, sino que cambia mucho la mirada. Y comento esto porque también quisiera compartir con quienes están asistiendo a este webinario que nos estamos encontrando desde el Comité de Pediatría, desde muchos lugares de América Latina, justamente y a partir de una iniciativa de investigación de la Lancet Commission y de aplicar algunas categorías que se aplican, digamos, como para establecer cuáles son los criterios de prevalencia y de necesidades de cuidados paliativos pediátricos, cómo podemos clasificar y las diferencias que tenemos a veces con países, digamos, como lo pueden ver en Europa o los datos que vos tenías del Reino Unido,
justamente porque tenemos otras realidades, otra realidad social. Entonces, me interesaría tu opinión en esto de cómo viven ustedes el tema de la clasificación a partir de necesidades, de las complejidades, y no de diagnósticos categorizando de esa manera. Yo creo que yo todavía no he usado, o sea, usamos la nueva categorización que es un poco más específica. Lo hicimos como un piloto en el que participamos y fue muy interesante, porque claramente niños que estaban categorizados de una manera quedaban categorizados de otra cuando nos fijábamos en otros puntos, también sociales, otras cosas. Yo creo que esto puede tener un muy buen cruce con la categorización del ACT de los niños que requieren cuidados paliativos y los grupos, ¿cierto?, de patología, pero me parece que esta mirada de necesidades es mucho más amplia en el sentido de no ajustarse a decir, no sé, la epidermolisis bulosa cuando tiene esto, esto y esto, entonces va a pasar a paliativo. No, este niño con esta familia, en esta condición y en este país, necesita estar bajo la mirada de cuidado paliativo hasta que no haya un tratamiento curativo. Entonces yo creo que se complementan absolutamente. Entonces yo creo que desde el Comité de NANEAS, cuando tengamos ya más armada esta clasificación, esta categorización, creo que se va a poder compartir para cruzar un poco con lo que se hace en paliativo y ver cómo se complementan estas dos miradas. Buenísimo, creo que todo nos ha ampliado mucho la visión, y ahí solo un último comentario que quiero mencionar es de Nixa. Yo creo que estaba hablando sobre lo mismo que habló Francisco, ¿verdad? Dice que no se están incorporando la hospitalización domiciliaria en NANEAS ni en la guía de hospitalización domiciliaria del Ministerio de Salud, ni en la guía NANEAS en consulta, y nos gustaría que nuestros niños en complejidad médica sean cuidados con la mejor manera posible en su domicilio, con un paliativo a todas las esferas física, social y emocional. Bueno, yo creo que yo traje este comentario acá porque creo que es importante que veamos que ustedes han avanzado, han recorrido y han avanzado bastante, pero todavía hay hospitales o centros que todavía, y lugares donde todavía tienen que avanzar, y esto es lo lindo de cuidados paliativos y lo lindo de cada proyecto, es que podemos seguir avanzando, no es como que ya alcanzamos todo y ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Siempre hay cosas mejores en las cuales podemos avanzar, podemos mejorar, podemos llegar y hacer mejor cosa. Y quisiera tal vez para terminar una pregunta muy interesante que a mí me parece muy interesante, y es ¿qué cambios han tenido que surgir desde el centro, desde cuidados paliativos en general, ahorita con la pandemia? ¿Qué cambios vieron que tuvieron que hacer, verdad? Porque creo que en todos los hospitales de Latinoamérica nos ha tocado, en algunos centros o países les ha tocado incluso cerrar equipos, pero ¿qué les ha tocado a ustedes enfrentar? Creo que esto también es para recordarnos, hey, Chile tiene un gran equipazo y tiene un gran avance, pero son igual que nosotros, pasa dificultades, y la pandemia también les golpeó igual que a nosotros, ¿verdad? Sin duda, no, sin duda que la pandemia nos pilló a todos en un mal pie. No creo que ningún país salió indemne de esto. Para nosotros fue un gran desafío porque tuvimos que empezar a trabajar por turno, ¿cierto? No estábamos todos los días, o sea, ahí el teléfono, el WhatsApp, la teleconferencia, todo eso fue fundamental. No podíamos visitar a los pacientes, solo podía ir una persona, teníamos que disfrazarnos al entrar a ver al niño para usar los EPP, pero mantuvimos todas las actividades que teníamos siguiendo la normativa que nos puso el Comité de Infección Intrahospitalaria. Entonces, intentamos. Lo más dificultoso probablemente tuvo que ver, pero no en paliativo, sino que en oncología y en otras unidades, el hecho de que los padres no pudieran acompañar a sus hijos en algunos momentos de las hospitalizaciones, y en que ahí la pelea fue que niños que estuvieran en cuidado paliativo, en situaciones graves de enfermedad, tenían que estar sí o sí acompañados de los padres. Nosotros no tenemos muchos aislamientos, son más bien salas comunes, por lo tanto eso dificultaba mucho este tema. Pero yo diría que la dificultad mayor fue no tocarnos, en no poder abrazar a esa mamá que estaba sufriendo, a ese papá, en que nosotros somos muy de piel, por lo tanto cuando íbamos a ver a un niño a la casa nosotros siempre jugamos y en este momento no lo podíamos hacer. Eso yo creo que nos marcó mucho y nos tenía tristes.
pero lo demás tratamos de hacerlo, y en el periodo de pandemia más álgido, la mayoría de los niños murieron en su domicilio. Porque algunas veces cuando nosotros tenemos niños que están en paliativo y están en la fenómeno, o en la etapa de agonía, muchos padres se sienten muy cansados y tienen la posibilidad de que tengamos un espacio para acogerlos en el hospital. En pandemia significaba muchas cosas. Solo el padre, solo la madre, no podían los hermanos. Entonces, finalmente, apoyados por el equipo en el domicilio, los niños fallecieron en su casa, en momentos en que a lo mejor en otra situación habrían claudicado antes los padres o los cuidadores y habríamos tenido que traerlos al hospital. Yo Así quería hacerte una pregunta, algo más personal o vivencial, quizás porque, bueno, porque también conociéndonos me ha tocado, no es nada tan íntimo, pero para saber cómo lo has vivido vos. Muchos de los que empezamos hace muchos años, salimos un poco desde la oncología. Yo no soy oncóloga, pero sí trabajé en la unidad de oncología pediátrica, en la parte clínica, y fuimos hacia los cuidados paliativos en pacientes no oncológicos. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia personal desde lo vivencial? ¿Cuáles fueron, digamos, esos desafíos por los que tuviste que atravesar, que me parece que te permiten justamente conocer como las dos partes, poder tener este idioma en común de las personas que les resulta como más fácil esa visión de los paliativos en oncología, ya sea de adultos o en pediatría? bueno, yo era oncóloga de mucho tiempo. La verdad es que este paso a paliativos, como decía yo, fue como engañar al esposo, que era la oncología, y me pasé a la amante, que era el paliativo. Y finalmente se transformó en mi pareja definitiva. Pero la verdad es que fue una transición que fue enriquecedora, porque yo estaba muy encerrada en oncología. O sea, oncología es un espacio muy protegido para los pediatras que nos dedicamos a la oncología. Nadie nos discute mucho afuera porque nadie sabe de oncología. Pero ir a discutir de la pediatría general con el neurólogo, con el broncopulmonar, claro, nos pone en una posición que es compleja. Entonces tuve que volver a mis orígenes pediátricos, que obviamente yo era pediatra de antes, pero aquí lo que me sirvió mucho fue la doctora Sánchez, que es una pediatra, muy pediatra, que está a mi lado, una enfermera pediátrica como Jocelyn, y estos aliados en las especialidades que claramente engancharon con nosotros. Y entonces, cuando hay una dificultad en el manejo de algo que sobrepasa nuestro conocimiento, son ellos los que dicen, mira, yo haría esto, y están ahí al teléfono cuando los necesitamos, sobre todo los neurólogos. Ha sido muy bueno trabajar con los neurólogos. Además los tenemos al lado, en los box de atención al lado. Entonces ellos de repente dicen, por favor, un pediatra, y vamos nosotros al lado y miramos algo, o por favor, un neurólogo, y ellos vienen. Entonces yo creo que para mí ha sido enriquecedor. O sea, no puedo decir otra cosa, ha sido un poco cansador porque estaba en un espacio de confort, que era la oncología, pero ha sido muy bueno. Sí, no me arrepiento. Bueno, hay que ver qué piensa el Eduardo, después de lo que dice. en lo laboral. Él se ríe cuando le digo eso. Bueno. Buenísimo, de verdad, hemos tenido este tiempo tan lindo de conocer, aprender un poco de la intimidad de cómo funciona, cómo ha funcionado y la historia, pero yo creo que vale la pena ese amor que te ha llegado en un momento, ¿verdad? Y nos tocó entrar a aprender un poquito de esto. Yo creo que le ha dado muchas expectativas a todos y muchas ideas, que esos eran los objetivos de estos webinars: dar ideas, motivar, prender a la gente a que tal vez esto no se les había ocurrido, no habían pensado en esto, pero dice Francisco Prado, bueno, que viva el poliamor. pero bueno,
Es un momento tan lindo poder compartir y de verdad te agradecemos a ti y a todo el equipo de Chile por todo lo que han hecho. Son un ejemplo a seguir y de aprenderles un montón, y gracias por la oportunidad también que han dado a muchos países de Latinoamérica, a mucha gente, de ir a entrenarse, de ir a conocerlos. Ustedes han sido muy abiertos para educar a mucha gente y para transmitir esa chispa. Yo tengo el ejemplo vivo con Osvin, mi enfermero, que estuvo allá con ustedes y que no los olvida y los tiene ahí en el corazón. Chile es su amor, yo sé. Y nosotros también a él. Lo íbamos a dejar aquí con nosotros. Yo lo sé, yo lo sé, pero lo trajimos de regreso. Pero sí, gracias de verdad, gracias por esta oportunidad, y queremos agradecer de verdad a toda la gente aquí que nos acompañó en esta ocasión y a todos los que nos han ido acompañando. Sí, por favor, por favor. Hablando de agradecimiento, agradecerles a ustedes, a Ruth, porque sé que estos webinars han sido complejos de armar, pero a la vez han sido muy satisfactorios. O sea, yo creo que si uno mira hacia atrás, las dificultades valieron la pena. Agradecer a Marisol también. Yo creo que esto nos mantuvo cerca en tiempos difíciles, así que también agradecerles a ustedes por lo que significa armar todo esto, que es tiempo extra de todos los trabajos. Sí, yo en las palabras de Marisol, la verdad que creo que realmente que el equipo de Chile, como los ejemplos de los equipos de Uruguay, integrados al sistema de salud, son un faro, porque a pesar de que, por ejemplo, en mi país, que en Argentina venimos trabajando hace muchísimo tiempo y ha habido muchos progresos, no logramos ciertas cuestiones de esa integración en los sistemas de salud y con programas que son tan importantes para poder tener los recursos que cubran todas las necesidades. Y la verdad que, bueno, tomando estas palabras, tus palabras, para Marisol y para mí es muy emotivo el día de hoy, donde cerramos una etapa muy difícil, donde desde el Comité de Pediatría de la LSP pensamos, digamos, qué podíamos hacer para tratar de unirnos, formar una red en un momento tan difícil, con una enfermedad que no conocíamos, pero sobre todo con una desmoralización, con, digamos, situaciones donde cada uno estaba como en su espacio, solo, incluso algunos de nuestros compañeros hasta enfermos, donde había cosas que se caían, proyectos, situaciones familiares durísimas. Y bueno, sigo pensando, para todos los que me conocen, que la única manera de construir es a partir de las redes y es a partir de lo colectivo. No hay construcción individual, no hay construcción que sirva en una región como la nuestra, copiando modelos que sí son muy interesantes, pero que, como mostraste hoy, Nati, tenemos características muy particulares, desde las inequidades, la desigualdad, la multiculturalidad, el tema de, bueno, de los desafíos que implican hoy en día las situaciones de pobreza, vulnerabilidad, la gente que va de un país a otro por distintas razones políticas, económicas, y todas esas razones, y sobre todo compartir la cultura y el idioma español, donde a veces muchos de nuestros colegas no tienen el inglés como un segundo idioma, no acceden a bibliografía, o también por el tema de los costos a la formación en otros lugares. Entonces me parece que estos espacios de no solo de educación, sino de compartir ideas, dificultades, barreras, no todo con moño para regalo, han sido y sí, seguirán siendo muy importantes, pero bueno, con la querida Marisol, que ha sido una compañera de primera y que tiene la característica de, en las situaciones más dramáticas, sacar una sonrisa y una solución. Te agradezco muchísimo, y a alguien que le pediría que abra su cámara, que son las personas que siempre están en el backstage, a María Mercedes, que arma todas las cosas para que todo esto sea posible, que es una persona absolutamente maravillosa. Todo mi reconocimiento para vos, María Mercedes. Gracias. Nos has bancado en estos 2 años. Así que bueno, nos despedimos hasta el año que viene, viendo a ver un poco qué nos traerán la nueva etapa. Esperemos que sea post pandemia. Y bueno,
Y en lo personal, hasta acá me despido. Marisol, María Mercedes y Nati, si ustedes quieren decir algo. No, solo agradecerle. Gracias. Gracias a todos, gracias por estar conectados. Recuérdense, esto queda grabado en el Facebook de la ALSP y obviamente ahí están todos los webinars. Si quieren volver a repasar en el tiempo que no estemos viéndonos, ahí hay todavía para seguir aprendiendo, y si algo se les escapó, les refresca muchas cosas. Gracias por este lindo año que nos dieron la oportunidad de participar en la educación y el crecimiento de cada uno de ustedes. Los queremos mucho y nos damos un abrazo así a la distancia y nos sentimos sin poliamor, sin poliamor, por ahora, sin poliamor. Que estén muy bien. Gusto de verles a todos. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.